¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos aquí una nueva emisión de Artículo 14 desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Como es habitual, martes, jueves, en vivo, en directo, desde nuestro propio estudio, de 16 a 17 horas y por supuesto después a través de las redes sociales, ustedes a través del YouTube, que aprovecho para decirles que es el canal de YouTube, es Artículo 14, en letras todo, Artículo 14 Tandil. No se olviden de poner el Tandil y ahí están todas las opiniones y entrevistas que hacemos en Artículo 14. Y después, por supuesto, también en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya lo están viendo. El invitado del día de hoy, de este martes 30 de mayo, aquí en el estudio de Artículo 14, es el licenciado Luciano Grasso, a quien recibimos, saludamos, a quien es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud aquí en la ciudad de Tandil. Como siempre, Luciano, un gustazo tenerte. ¿Qué tal, Quique? Un gusto también para mí estar acá. Bueno, Luciano, hay algunas cuestiones que obviamente son políticas, vamos a hablar después de la política, ¿no? Pero todo esto que estamos todos viviendo, proceso inflacionario donde vas a comprar la comida y en una semana te cambió la comida diaria, te cambiaron los precios, la situación que uno también observa de violencia, porque hay una situación de violencia que quizás en otras oportunidades también la hubo de una u otra manera, pero parece que hay una situación de una violencia contenida muy grande. La situación política que se vive y donde vamos a votar este año, y que creo que hay gente que está preocupadísima de qué va a votar, a quién no va a votar, no se sabe todavía. Hasta el 24 de este mes, de junio, perdón, no se va a saber exactamente quiénes participan o quiénes dejan de participar en todos los órdenes. Va llevando, me parece, y ahí entro en un tema que no es tu parte política, sino tu parte estrictamente profesional, ¿no? Va llevando a un post-pandemia, no hay que olvidarse de eso, post-COVID, que ha dejado secuelas también, indudablemente. Y nos está llevando a un estado, la verdad, que por lo menos para decirlo de alguna manera, extraño, para ponerle, pero peligroso. ¿Cómo lo ves a esto vos? Y ahí hablo con el licenciado en psicología. No, a ver, yo creo que no hay dudas que estamos atravesando momentos en la sociedad en general y en particular en nuestro país que incrementan lo que llamamos los factores de riesgo de tener sufrimientos psíquicos, sufrimientos mentales, porque sí, sin plantearlo en términos extremistas, en términos de una pandemia de trastornos mentales, aunque también ha habido un incremento de problemas de salud mental diagnosticados y que requieren tratamientos, y ahí entramos en otro problema que es el de la enorme brecha que hay respecto a la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Digo, los sistemas público, privado y seguridad social, en donde hay hoy una situación de crisis a nivel nacional, sanitaria, en los tres niveles, en la mayoría de los problemas de salud, pero en particular donde más se está viendo esa brecha en salud mental. Pero voy a algo que va mucho más allá de la patología. Me refiero a los malestares cotidianos, ¿no? Cuando tratamos de entender qué es lo que nos permite tener un bienestar emocional, hablamos en general de tres características: de que uno pueda estar bien consigo mismo, ¿no? Algo que tenga más que ver con lo introspectivo, tener relaciones sociales y en particular afectivas, sanas y enriquecedoras, y tener la capacidad de producir algo, no en términos capitalistas solamente, sino de producir algo en la vida, ¿no? Con y hacia la comunidad. Esto puede tener que ver con un trabajo, con un estudio, o con otro tipo de actividades. Y la verdad es que hoy estamos teniendo dificultades para afrontar esos tres niveles. Digo, ¿no? Hay niveles de estrés altos, se ven situaciones en las que nos generan angustia, incertidumbre. Las relaciones con los otros están muchas veces mediadas por
la agresividad, la falta de diálogo y la carencia de la palabra como articulador, ensimismamiento, ¿no? La relación con los otros, el encuentro real con los otros, que muchas veces está mediatizado en exceso por las tecnologías, pero el encuentro con nosotros también se ha reducido, ¿no? Los espacios de socialización, el club, el café de la esquina, u otro tipo de actividades que nos ayudan a encontrarnos con los otros y también a generar vínculos saludables, se está perdiendo. Y el tercer punto, lo que tiene que ver con poder producir algo a nivel social, con situaciones de crisis económica a nivel individual, familiar, hace que hoy estemos con los factores de riesgo de padecimientos mentales muy altos, y si a eso le agregamos malestares que se fueron creando o se incrementaron durante la pandemia, Sí, por claro, el aislamiento, claro, por sí, un sí. montón de pérdidas, Sí, lógico. esto hace que hoy podemos decir que una buena parte de la población está teniendo sufrimiento mental, algunos de ellos con necesidad de tener un tratamiento, y la mayoría de los que necesitan tratamiento no lo está teniendo. Digo, esto muestra un escenario de crisis en salud mental a nivel nacional, Un combo peligroso. a nivel provincial Sí. también, y se está viendo en particular en niños y adolescentes. Un informe que salió hace muy poco de UNICEF que muestra esto como un grave problema por la falta de atención en salud mental en niños y adolescentes, muchas dificultades que se dan en el ámbito escolar, un incremento de la ideación suicida y de las conductas suicidas en adolescentes, pero también en niños. Entonces, no se trata de plantear un escenario alarmista, pero sí de entender que hoy estamos frente a una crisis en materia de salud mental que requiere políticas públicas que, la verdad es que, salvo alguna excepción en algún municipio, digamos, no soy objetivo en esto, pero creo que Tandil es una excepción, donde ha habido una política pública en este gobierno en materia de salud mental. En el resto, la provincia de Buenos Aires en particular, y a nivel nacional, una ausencia de el rol que debe tener un Ministerio de Salud a nivel nacional, que es de fijar políticas claras para achicar esa brecha y que hoy tener una atención adecuada a salud mental deje de ser un privilegio como lo es. Y esto, repito, vale para todas las clases sociales y vale para todos los subsistemas. Hoy, en algunos casos y con algunas obras sociales, con la crisis que tenemos hoy en lo que respecta a la seguridad social y la enorme cantidad de obras sociales que hay, muchas de ellas inviables, hace que alguien que tiene una obra social le sea más dificultoso conseguir un turno y poder solventar un turno con un psicólogo o con un psiquiatra que si no tiene obra social y tiene que ir al sector público, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Entonces, el panorama es crítico. Y ahora te lo engancho también un poco con lo político, ¿no? El panorama es crítico y yo creo que la política sabe que esto es crítico porque se ve, se palpa, ¿no? A no ser que hagan oídos sordos y sean ciegos, ¿no? Pero todas estas cosas, estas cuestiones políticas que la persona ve en los medios, escucha, etcétera, etcétera, de estas peleas, de estas cuestiones que son realmente disyuntivas en cuanto a lo político, para ver cómo llegan a las PASO, quiénes llegan, quiénes no llegan. Mientras en el otro punto está la gente que ya no le alcanza ni laburando en blanco el salario, tampoco te alcanza la jubilación, las verduras, las frutas y la carne aumenta permanentemente, los consumos básicos. ¿Tiene que cambiar la psicología en lo política para darse cuenta que esto le están haciendo mal a mucha gente? Sí, yo creo que más que la psicología en la política, la política tiene que recuperar, o los actores de la política, tenemos que recuperar uno de los elementos clave de la política, que es la empatía, ¿no? Poder tener la capacidad de hacer un análisis, por un lado, racional de la situación y de los principales, un diagnóstico situacional de los principales problemas, para intentar ofrecer ideas que se transformen luego en políticas públicas, y tener la capacidad de un poco lo que veníamos hablando, una capacidad que se ha ido perdiendo a partir sobre todo de esta famosa y triste grieta, la capacidad de diálogo con el que piensa distinto, para construir respuestas que tengan basamento científico
basamento en evidencia de lo que hay que hacer, pero por sobre todas las cosas sensibilidad social. Creo que esto se ha ido perdiendo. Quienes hemos estado a cargo de la política somos responsables de esto, y por supuesto que de ninguna manera estoy justificando lo que lamentablemente está apareciendo, que son esos outsiders que vienen pretendiendo erigirse como aquellos que no están embarrados con la política y vienen de afuera proponiendo cuestiones que son, digamos, irracionales, ¿no? Digo, la crisis de la política que ha generado esta distancia que vos decís, en donde algunos están, digamos, debatiendo como si estuvieran en un país que está con niveles de desarrollo altos, con niveles de pobreza bajos, sin los problemas que lamentablemente hoy está sufriendo la mayoría de la población, con un nivel de pobreza en general y en particular de niños que es vergonzoso. Sí, sí, sí. Además Para de un país como doloroso. Argentina y por los alimentos que puede tener, etcétera, sí. Entonces digo, esta disociación se tiene que intentar resolver no con actores que vengan de afuera de la política, sino con más política. Con más política en términos de la herramienta para la transformación de la sociedad, para hacer una sociedad mejor, con la diversidad, con la heterogeneidad de ideas, con la confrontación de ideas, con el disenso para construir consenso. Como grandes dirigentes, hombres y mujeres de nuestro país, han dado muestra, y con algo que también grandes dirigentes lo han dicho y lo han demostrado. Ilia hablaba de que hay que educar con el ejemplo y con el ejemplo. Y eso me parece que es un valor que lamentablemente se ha ido perdiendo. No me quiero extender demasiado. Hace poco estuve en Cruz del Eje, tuve el honor de tener una vivencia que la verdad que me marcó, muy emocionante, que es entrar a la casa de Ilia, que hoy es un museo, y basta con entrar para corroborar que no todo está perdido, que si no es digamos, una postura conservadora de decir todo pasado fue mejor, o tomar los grandes líderes como algo que sucedió en determinado momento y que no va a volver a pasar, porque me parece que va a pasar en la medida en que podamos convencer de que tenemos que tomar lo mejor de hombres y mujeres que han demostrado que a través de la política se puede intentar construir un país mejor y una sociedad mejor, y que la honestidad, la humildad, la responsabilidad, la cultura del trabajo y el compromiso para otros y con otros, no para uno mismo, ¿no? Como decían también otros grandes dirigentes, yo no vengo a la política no para servirme, sino para servir. Creo que es posible, pero la verdad es que necesitamos que otros actores Pero se hizo, tomen otro lugar. da toda la sensación, ¿no? Es visual, que esa generación de lo que vos hablabas, que son de distintos partidos políticos, distintas opiniones, que debatían mucho entre ellos, pero debatían, no había grieta de esta naturaleza. Lo he visto también en algún momento y en los albores de esta nueva etapa democrática, lo he visto en el Consejo Deliberante, como era. Pero, a ver, hubo un clic, digamos así, en la Argentina, que todo eso rotó. Y yo creo que hay mucha gente no todo, pero hay mucha gente que va a servirse de la política. Y ahí cambió la historia, ¿no? Y eso fue pasando el tiempo y lógicamente influye en la ciudadana, en el ciudadano, influye en las perspectivas de vida y por supuesto influye, me parece, y ahí está la pregunta, en la parte psíquica de cada uno de los ciudadanos. Sí, yo creo que por eso, repito, me parece que hay que reconocer que, salvo excepciones, yo creo que vuelvo con el municipio de Tandil, es una excepción. En general, esa distancia ha hecho que entre la comunidad y los políticos, ha hecho que se pierda la confianza, ¿no? Y hoy vemos gente de mi generación, yo fui adolescente en el menemismo, pibes y pibas de 30 y pico, 30 y pico, que fueron adolescentes en la primera etapa del kirchnerismo, y pibes y pibas de la generación de mis hijos, 19, 20, 21 años,
digamos, la política como herramienta de transformación social, el rol del Estado como ordenador en la búsqueda de garantizar derechos, de lograr mayores niveles de igualdad y de libertad, la educación, la defensa de la educación pública, de la salud pública, aparecen como cosas alejadas, intangibles, y la política como la herramienta para administrar el Estado, para generar mayor bienestar social, aparece como algo absolutamente alejado, y muchos de esos son los que van a votar a Milei. Digo, entonces, creo que esa distancia, de alguna manera tenemos que, quienes estamos a cargo, y sobre todo las nuevas generaciones, porque creo, sin lugar a dudas, que estamos en un momento en donde tenemos que apelar a la renovación generacional en la política. Las nuevas generaciones que conocimos otra forma de hacer política, que tenemos nuestros ejemplos a tomar, tenemos la responsabilidad de volver a enamorar a algunos sectores de la sociedad respecto a la política con mayúscula, ¿no? Y los partidos políticos también como herramienta de transformación social. Me parece que es un gran desafío, estamos frente a un riesgo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el porcentaje de intención de votos que hay que ver qué pasa todavía, falta poco, pero también falta mucho. Estamos en un escenario de mucha incertidumbre, muchos cambios. Total, hoy estamos total. a un mes, menos de un mes de cierre Sí, de pero listas y no sí, sabemos no. quiénes son los Sí, candidatos. sí, mucha incertidumbre. Mucha. Creo que inédito, digamos, que estemos a tan poco tiempo de cierre de lista y que, digo, Sí, hay no, que ver. ni los analistas políticos sabemos qué va a pasar, ¿eh? Te digo que no sé ni en el orden local, ni en la provincia. Bueno, de hecho, si entramos en el tema provincial, no sabemos si se van a desdoblar las elecciones, no. Me parece que eso también lleva a un estado, ¿viste? Al ciudadano, que puede pasar a lo que vos dijiste, o se va a creer en las cuestiones. Yo hablo a veces, digo que es Disneylandia, ¿viste? El mundo de la fantasía. O, lamentablemente, se corre también el riesgo de que la gente comience ya a decir, no me interesa más esto, que se la arreglen ellos. Y eso es peligroso también. Sí, por eso, yo creo que ese malestar se puede evidenciar en las urnas, en el alto porcentaje de votantes que tiene Milei. Yo he hablado con varias personas que lo van a votar a Milei, muchos de ellos diciendo, no, por supuesto, si me preguntás respecto a este posicionamiento que tuvo, podemos pensar en varias de las pavadas que ha dicho, no estoy de acuerdo. Frente a esto tampoco. Entonces, digo, no estás de acuerdo con gran parte de lo que está proponiendo, porque por lo menos ofrece una oportunidad de algo distinto. Los otros fracasaron, ustedes fracasaron, el peronismo fracasó, es el frente de todo. Entonces, eso claramente muestra un hartazgo, ¿no? Y lo otro que creo que puede llegar a pasar es el porcentajes más altos de la población que no vayan a votar o que voten en blanco. Esto creo que es algo que hay que leerlo, ¿no? Estamos ante un fin de ciclo de cierta forma de hacer política que sin lugar a dudas creo que hay que... Estamos por cerrar un ciclo o una historia, ¿no? Sí. Me parece que viene un cambio de era, de historia en unos años más, no sé, o ya, no se sabe. Ahora, entre todas esas cuestiones que estamos hablando y has mencionado, ¿cuál es el riesgo que se corre? Bueno, el riesgo es que gran parte de la población termine de perder el interés y termine de darle la importancia que le debe dar a la democracia, por ejemplo, el valor de poder elegir a nuestros representantes, de poder expresarse libremente, de un retroceso respecto a derechos adquiridos muy importantes para nuestra sociedad, nuestra población, la irrupción de la violencia mucho más desmedida. Ya claramente venimos de años en donde digamos, la violencia como forma de vínculo con el otro en general y en particular en lo que tiene que ver con las ideas políticas, ¿no? El otro como el enemigo, generado por extremismos de todos lados. Por supuesto que yo no pondría en el mismo nivel, creo que no estoy absolutamente convencido que el Frente de Todos es un partido que tiene distintos actores, distintos matices, algunos con los que se puede hablar más que con otros.
no tengo dudas, yo tengo amigos del Frente de Todos, a quienes respeto y me respetan, con los que se puede dialogar, pero hay un sector muy duro, de un fundamentalismo que le ha hecho mucho mal a la política, pero también quiero hacer mea culpa, autocrítica, y entender que dentro de Juntos por el Cambio también hay fundamentalismos, ¿no? Y dentro de mi partido también lo hay. ¿El radicalismo, hay fundamentalismo para vos? Yo creo que hay sectores del radicalismo que, valga la redundancia de significantes, se ha radicalizado y que realmente cree que alguien que piensa distinto es el enemigo, y estamos haciendo en ese caso lo mismo que criticamos, ¿no? Yo creo que la política es con todos los que forman parte de la vida democrática, y que tiene que ser el diálogo abierto con todos, sobre todo con los que tienen algún grado de representatividad, porque si yo elijo hablar solo con un sector de los que tienen representatividad, estoy queriendo decir implícitamente que la decisión que tomó una parte de la población que los votó está bien tomada, y los otros que representan en realidad se equivocaron. Y entonces ahí me erijo en alguien que es por encima del pueblo. Y la democracia es el gobierno del pueblo, entonces, y el respeto de las minorías. Entonces yo creo que ser radical implica, por supuesto, ser intransigente con algunos límites que el radicalismo históricamente ha tenido y ha marcado. Nació contra el régimen, nació contra el fraude, nació en contra del cercenamiento de derechos. Ahora, debemos decir que en la historia, perdóname, ¿no? Pero, Luciano, debemos decir que en la historia del radicalismo hubo armas, combate, gente en la calle. Así nace el radicalismo, Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Es un partido de la revolución. Y por supuesto intransigente, pero sí es un partido del diálogo, de la búsqueda de consensos, del respeto al otro, del valor de la palabra y de poder disentir por sobre todas las cosas. Es el partido de los derechos humanos, es el partido de las libertades. Entonces yo creo que tenemos que hacer honor también a esa historia y entender que la recuperación de este país, la transformación, se tiene que hacer entre todos y también con el que piensa distinto. Y lo digo a nivel nacional, lo digo a nivel provincial y lo digo también a nivel local, en donde yo creo que la construcción se tiene que hacer con todos los que formamos parte de los distintos matices del radicalismo y de Juntos por el Cambio a nivel local. Y eso implica fomentar el diálogo, entender que el que piensa distinto no pasa a ser el enemigo, que el que puede tener cierto disenso respecto a una decisión que se pueda tomar dentro del partido, dentro del gobierno municipal, o en un consejo deliberante. o en un consejo deliberante, no pasa a ser el enemigo. Y a veces nosotros nos transformamos en extremistas y creemos que porque alguien levanta la voz para decir que opina distinto, siendo del propio partido, pasa a ser un traidor o pasa a ser el enemigo. Y yo creo que eso es ser contradictorio con nuestros principios y con nuestra doctrina como radicales. Me parece que en ese sentido tenemos que hacer un poco de mea culpa, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que mirarnos un poco para adentro, porque para tratar de poner nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor, tenemos que ser mejores nosotros también. Y reconocer nuestros errores. Entraste en un tema que es el radicalismo en sí, tanto a nivel nacional, provincial, como a nivel local. ¿Perdió fuerza como radicalismo cuando hacen aquella famosa alianza con el PRO, bueno, con los sectores más de derecha? ¿Ahí fueron diluyéndose como radicales o todavía la llama está intacta? No, yo creo que el radicalismo ha tenido, sin lugar a dudas, podemos irnos desde el 83 hasta acá, ha tenido distintos momentos, con distinta consideración social. Muy buenos y muy mal. Electoralmente hablo, ¿eh? Absolutamente. No, y también en cuanto a otros indicadores, ¿no? La capacidad de generar lecturas de la realidad y promover políticas públicas, ejerciendo roles de oficialismo y de oposición, que es uno de los principales razones de ser de un partido político. También hemos tenido momentos más proactivos en ese sentido, y momentos en donde el radicalismo, como nos suelen criticar algunos desde afuera y bromear incluso con esto, se ha dedicado más a hacer una maquinaria de rosca interna y de internismo, que de tener una mirada de la sociedad para tratar de ofrecer alternativas y propuestas. Ahora, en el 2015 se generó
un debate entre algunos partidos políticos y nosotros dimos nuestro debate en el nuestro. Podría ser una crítica en relación a cuán democrático ha sido el partido en ese momento y a posteriori. También tenemos dificultades para erigirnos como un partido de la democracia interna y de la posibilidad de la democracia interna y federal. Digamos, también tenemos que ser autocríticos y entender que no voy a usar la palabra casta ni mucho menos, pero sí la clase dirigencial, si se quiere, o el sector dirigencial del partido, que en nuestro partido, históricamente, si vemos los grandes líderes, han sido dirigentes y representantes a la vez. Han tenido la responsabilidad de dirigir y ser autoridades, pero también han sido representantes del pueblo radical. Esa relación se ha ido desdibujando y hoy tenemos, y hemos tenido en los últimos años, dirigentes que no han surgido del todo de las bases, que han generado una distancia con las bases y que en algunos casos se han olvidado de escuchar a las bases. Cuando digo las bases, digo a los afiliados y afiliadas del interior de los pueblos, de los municipios, de las provincias. Se cortaron solo, va. Sí, o por lo menos fueron, pero a veces se olvidaron de volver. Claro. Y entonces, sí, vas cuando lo necesitas y después te olvidas. Eso pasa en política. Entonces digo, en el momento de esa decisión, que fue centralizada en lo que fue el encuentro de Gualeguaychú, la convención de Gualeguaychú famosa, de febrero creo que fue, de marzo del 2015, la verdad que fue, por supuesto que, como dice nuestro partido, estaban ahí sentados los convencionales que tuvieron sus mecanismos por los cuales fueron elegidos para estar ahí. Lo cierto es que fue una decisión que tomaron más los convencionales que el pueblo radical, creo. La decisión, digo que ya sería, digamos, absolutamente extemporáneo hacer una crítica a ese momento. Se decidió, creo que lo que se priorizó fueron los puntos en común entre partidos que creo que tenemos algunas bases en común y muchas diferencias también. Las tuvimos y las seguimos teniendo. Me dejaste la pregunta. En aquel 2015, porque ya han pasado unos cuantos años, ¿el radicalismo ahí se alejó de Alfonsín? Yo no puedo erigirme en exégeta de Alfonsín. Yo creo que Alfonsín ha sido uno de los principales líderes de nuestra historia. Desde el punto de vista ideológico, Alfonsín ha tenido un esquema conceptual, referencial y operativo, desde el punto de vista de su teoría política y su praxis política, que no hay dudas que es de centroizquierda, más tirado a la izquierda que al centro, pero nosotros tenemos un radicalismo que tiene matices, ¿no? Que también lo tuvo De la Rúa, que también lo tuvo a Alvear, a Frondizi, a Balbín, Angelos, están nombrando distintos niveles de dirigentes, pero me refiero a que ahí se muestra la... A Irigoyen, digamos, lo pegaría más con el lado alfonsinista. Así es, sí, o Alem, digamos, Alem, como... claro. Entonces hay matices que no podemos desconocer, pero sí claramente Alfonsín marcó cierto rumbo en el que uno podría decir, hay pocas coincidencias con el PRO, las hay. Lo cierto es que Alfonsín también decía que cuando está en juego lo más elemental de la democracia o de la república o la división de poderes, los valores elementales que marcan el paraguas que protege a un pueblo, tenemos que unirnos. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, se priorizó, en ese momento la dirigencia del radicalismo priorizó los acuerdos necesarios para dar vuelta a la página de lo malo del kirchnerismo. Entonces yo no diría en estos términos de que se alejó de Alfonsín. A mí me dolió en ese momento ese acuerdo, porque yo creo en la política de acuerdos y de alianzas y de frentes, pero la verdad es que yo me sentía mucho más cómodo con un acuerdo con el socialismo, con la coalición cívica, con el ARI, que en ese momento, un par de años antes, se había gestado, se había consolidado y después... Sí, eran partidos más consolidados en aquel momento, sí. Esto es contrafáctico igual, ¿no? Cambiemos en ese momento, se consolidó como frente, logró gobernar el país y la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires y muchos municipios. Fue un mal gobierno, fue un gobierno que creo que ha tenido muchos errores, por supuesto también aciertos, pero creo que Juntos por el Cambio y
como frente. Y los partidos que lo integran, que los integramos, hacia su interior, creo que hemos aprendido. Y que hoy creo que Juntos por el Cambio en general y el radicalismo en particular está en otra posición, aprendiendo, por supuesto también con matices que se tendrán que definir, y con esto, en este escenario de incertidumbre del que estábamos hablando, la verdad es que por supuesto queda ahí un manto de incertidumbre de cómo se va a resolver. Por supuesto que no es lo mismo una fórmula encabezada por Patricia Bullrich que por Rodríguez Larreta o por un candidato a presidente radical. Pero lo cierto es que Juntos por el Cambio no es el mismo, y el radicalismo, que también tiene que hacer autocrítica, en cuanto que en esos 4 años ha tenido un papel muy tenue, muy desdibujado, porque digo, integrar un frente no es necesariamente claudicar respecto a los principios del propio partido, no es aceptar como un cheque en blanco todas las opiniones y los posicionamientos del otro partido político. Está permanentemente de acuerdo, sino es generar acuerdos, acuerdos o discrepancias. Ceder, pero también intentar, no digo imponer, pero sí intentar que dentro de las políticas que se, los posicionamientos y las políticas públicas que se planifiquen e implementen dentro de un gobierno de coalición, los principios, los acuerdos, las ideas, sobre todo las más importantes, las nodales del partido político, estén cristalizadas en ese proyecto. Digo, en ese sentido, aprendiendo de los errores, yo creo que nuestro próximo gobierno, que estoy convencido que va a ser de Juntos por el Cambio, hay áreas que son fundamentales y nodales del radicalismo, que creo que la plataforma, las ideas y las políticas públicas planificadas, incluso el ministro o la ministra de ese área, deberían ser radicales, y me refiero a salud, me refiero a educación, como 2 pilares que creo que las políticas sanitarias, salvo los 2 últimos años, con muchas dificultades, y las políticas educativas, no han logrado en el gobierno anterior cristalizar o poder implementarse en cuanto a los preceptos y las ideas y los conceptos que define el radicalismo en esas 2 materias. Digo, aprendimos, pero tenemos también un nuevo desafío, que es que el radicalismo sea un partido protagonista de la coalición de cara al próximo gobierno, independientemente de quién sea el candidato a presidente, de la forma. Claro, pero mencionaste, Patricia Bullrich, a Rodríguez Larreta y a algún radical, así dijiste algo así, pero digo, en ese... Sí, hay dos precandidatos a por eso, algún radical. Sí, ya hay precandidatos, por lo menos todavía no está todo, porque no está todavía, porque puede ser uno con una vicepresidencia, no sé, como viene la mano todavía no se sabe. Son acuerdos que se pueden generar. Hoy hay 4 precandidatos. ¿Qué pasó o qué pasa con alguien que llega a la política y que uno de afuera lo veía, viene a engrosar la idea de política del radicalismo y de lo que vos estabas explicando, que es el doctor Manes? Ahora, Manes es como que se desinfló, está muy light, porque no ha crecido en una situación, lo nombraste a Milei, no ha crecido como Milei, por ejemplo, y Manes podría llegar desde el radicalismo a aportarle a la democracia y a la política cosas muy interesantes, pero ¿qué es lo que pasa? ¿El propio radicalismo no lo quiere a Manes? No, yo creo que Manes ha sido un fenómeno de irrupción en la política, de irrupción en el radicalismo, que le dio nuevos aires, que ha tenido en el 2021 un papel muy importante en la elección. No hay que desconocerlo, digamos, sacó el 40% del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, en esa interna, en esa PASO, y que en gran medida tiene que ver con un feeling, un vínculo que estableció con la comunidad, que en parte puede tener que ver con esta cuestión disruptiva del político tradicional. En ese sentido tiene un punto en común con Milei, creo que el único punto en común, porque digamos, Manes es un tipo preparado, ambos están en la Cámara de Diputados. Así es. Pero ha hecho mucho más ruido Milei en la Cámara de Diputados que Manes, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con sus estrategias, digamos, disruptivas y mediáticas.
Creo que Facundo es un dirigente que se está construyendo, porque digamos, es nuevo en la política, tuvo una muy buena performance en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo particularmente creo que el camino que debía haber, no soy quien para darle consejo, pero creo que tomando el muy buen papel que tuvo en la provincia de Buenos Aires, podría haber sido un muy buen candidato a gobernador. Él ha tenido otra decisión, que en ese sentido, hoy, yendo concretamente a los nombres, hay dos nombres de dos precandidatos a presidente del partido, por parte del partido, presidente de la Nación. Me parece que para llegar a una candidatura a presidente de la Nación uno tiene que seguir ciertos pasos, haber tenido una experiencia, ambos tienen experiencia en gobernaciones. Si nos manejamos con los mismos. ¿Con quiénes? Con los dos candidatos o precandidatos a presidente del radicalismo. Uno en Jujuy. Claro, pero el caso de Gerardo, ahí yo quería hacer la comparación. Claro. Más allá de la decisión que después se tome en relación a quién va a ser, si queda uno o dos, digo, creo que hay una diferencia. Digamos, para lo que yo decía es que todos los que han sido presidentes, más allá de su performance, han tenido un recorrido. Digamos, la candidatura a presidente surge como producto de un recorrido en donde ha tenido ese candidato distintas experiencias tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo. Han sido intendente, diputado provincial, gobernador, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Distintos roles. O jefe de ministros en alguna provincia o en el Estado. En el caso de Gerardo, digamos, fue diputado nacional, fue senador nacional y fue 2 veces gobernador de una provincia y ha demostrado una muy buena gestión en la provincia de Jujuy. Me parece que, yo creo que es alguien que está más preparado para una candidatura a presidente, o si se llega a generar algún acuerdo, una candidatura a vicepresidente, si es que se va en un esquema de fórmulas cruzadas. A mí me hubiese gustado que Facundo sea candidato a la gobernación. Creo que es un camino, incluso creo que tenía mucho más chances de tener un muy buen papel, incluso en la interna, en la PASO contra él o los candidatos a gobernadores del PRO, que hasta hoy hay 2, ¿no? Grindetti y Santilli. Pero bueno, creo que forma parte de la dirigencia del radicalismo hoy, que, repito, está en un camino de reconstrucción, en el sentido de ser un partido que vuelva a las bases del radicalismo en términos de un debate interno. Venimos de un encuentro en Córdoba, de un encuentro programático nacional, federal del radicalismo, con la Fundación ALEM, que es la fundación que es una especie de think tank, digamos, del radicalismo, en términos de encuentro por comisiones de dirigentes, de especialistas y de militantes que hacen aportes en relación a energía, economía, salud, educación, cultura, política exterior. Creo que esto es lo que hace de un partido que realmente ocupe el rol de intentar transformar la realidad con propuestas concretas. Después veremos quiénes la llevan adelante, si somos gobierno, cuántos radicales o cuántas radicales forman parte de los gabinetes. Eso será otra decisión que se tomará en función de los acuerdos entre los partidos políticos, pero digo, hoy hay un radicalismo que está de pie, que es federal, que piensa políticas públicas y que tiene distintos dirigentes que están creciendo. Digo, el caso de Facundo, el caso de Gerardo, en Córdoba, el caso de Loredo, Carolina Lozada en Santa Fe, Lustó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así podemos nombrar Berongaray en La Pampa. En La Pampa. Sí, que apareció una figura rutilante ahí. Suárez en Mendoza, Inés Brizuela del Moral, Brizuela Idoria, perdón, que hizo una muy buena intendencia en la ciudad capital de La Rioja. Lamentablemente perdió por muy pocos votos ahora, pero también se erige fue la presidenta del Foro de Intendentes Radicales a nivel nacional, y hoy así podemos nombrar en distintas provincias. Bueno, Valdés en Corrientes. Pues digo, hay un radicalismo que desde las bases intenta reubicarse en el escenario político nacional y dentro de Juntos por el Cambio con un rol más protagónico, más allá de que, por supuesto, que el PRO es un socio muy importante
del frente y que también tiene, ¿no? Hoy podemos decir en términos de lo que plantean las encuestas, que hay que ver luego cuánto de eso se traslada, ¿no? Porque hoy está claro que la encuesta no es el mecanismo fidedigno de definir ni candidaturas ni de tener el termómetro social por los grandes márgenes de error que han dado en los últimos años, porque hoy por hoy la mayoría de las personas que reciben a un encuestador están con poco ánimo de contestar o se niegan a contestar, entonces eso hace que cuando leemos las encuestas vemos que en realidad están más sesgadas que en otras oportunidades, porque quienes responden hoy son o los que quieren responder por algún tipo de interés o porque están más cercanos a la política. Entonces digo, más allá de eso, bueno, sabemos que por supuesto el PRO hoy tiene un rol muy importante en Juntos por el Cambio, pero el radicalismo en Juntos por el Cambio no es el mismo. ¿Cómo está la situación en Tandil del comité, el comité radical? ¿Está activo? ¿Está medio planchadito? No sé. ¿Cómo está el comité que preside Matilde Vide? ¿Cómo está actuando él? Porque cuando hablamos de la UCR, hablamos de la UCR, no de sectores de la UCR, ¿no? De tal grupo, tal grupo, tal grupo. Es decir, porque grupo hay varios, indudablemente. Ahora, ¿cómo está el comité? ¿Atrae gente? ¿Cómo está activamente el comité? Bueno, yo creo que el comité, voy a hacer un poco de autocrítica también, del que he formado parte en los últimos años en varias comisiones directivas, por lo tanto, digo, la crítica es una autocrítica. La contracara de un proyecto político que ha sido más que exitoso en los últimos 20 años, compuesto en gran medida... Sí, hablamos de lo local. De lo local, ¿no? Tu pregunta era del comité de Tandil, compuesto en gran medida por radicales, desde su cabeza, digamos, de Miguel, y gran parte de los funcionarios, los distintos funcionarios que han pasado y que están hoy actualmente, no todos, pero en gran medida tienen que ver con el radicalismo. La contracara ha sido un partido que creo que ha tenido un rol inferior al que debía haber tenido, o digamos, menor protagonismo que el que debería haber tenido. Debió haber tenido mayor proactividad en cuanto a generación de actividades que convoquen a los militantes, actividades sociales y comunitarias como tenía cuando no éramos gobierno, que había mayor participación del partido y la Juventud Radical en el enlace con la sociedad civil y con distintos actores de la barriada tandilense. Poco espacio para el debate respecto a las políticas que se implementan dentro del gobierno. Repito, también haciendo autocrítica, porque así como también he formado parte de las comisiones directivas, he formado parte del gobierno en el ámbito legislativo y ejecutivo, y creo que nos cabe algo que en su momento se resumía con esta frase de nos ha sido más fácil ir de Mitre a Belgrano que de Belgrano a Mitre, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, así como recién hablábamos de que se viene un nuevo tiempo, yo creo que también en este necesario recambio generacional a nivel partidario local, creo que se vienen tiempos en donde tenemos que volver a recuperar un rol más protagónico del partido. Entiendo que se están empezando a dar pasos en ese sentido. Yo vuelvo a integrar la comisión directiva, soy vocal, que preside Matilde, que el vicepresidente Juan Pablo. Mencionamos al doctor Froli, ¿no? Juan Pablo Froli. Sí, Matilde Vide, Juan Pablo Froli. Y yendo también más a la cuestión de interna, las líneas internas es algo que tiene que ver con el microclima del partido, que tuvo históricamente, ¿no? Con distintos nombres, y que sigue teniendo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, y muchas provincias con distintos nombres. Sí, sí. Esto en Tandil se ha ido perdiendo, ¿no? Justamente porque el partido y el gobierno han quedado como demasiado pegados. Bueno, en los últimos años apareció un lineamiento interno que se inició bajo la figura de Marcos Nicolini y que, bueno, en su momento tuvo que ver con el Ateneo. El Ateneo, que en su momento fue más que una línea interna del partido, un espacio local en el que comulgaban actores que son más del PRO y de parte del radicalismo. Pero hoy por hoy ese espacio tiene
representatividad dentro del partido, así como tiene su representatividad en la interna, tanto en la del 2019, en donde una competencia entre el grupo político encabezado por Miguel Lunghi y Marcos Nicolini, luego en el 2021 en tres partes, que Sí, entiendo que es lo que se va a apareciendo el ahora. PRO también como... Exacto, el obviamente. PRO, Sí, el sector de Marcos Nicolini, el sector que lidera el intendente Lunghi. Digo, dentro del partido tiene su representatividad. Hoy la comisión directiva del partido está compuesta también por el sector de Marcos Nicolini. Entonces, yo creo que se vienen tiempos en donde también tenemos que aprender a fortalecer el diálogo, entender que estamos en el mismo barco, que formamos parte del mismo partido y que en ese sentido tenemos una historia en común, tenemos un presente que nos obliga a trabajar en conjunto y tenemos un futuro que también nos va a encontrar, porque además somos vecinos y vecinas, además de ser correligionarios. Entonces, yo creo que es un momento en donde tenemos que darle mayor vitalidad al partido. Ahora se va a renovar una idea muy interesante que empezó a funcionar durante la pandemia, con las dificultades de la pandemia, porque se hizo en mayor medida de manera virtual. Ahora vamos a recuperar la presencialidad, que es una escuela de formación política, el Café de Radicales, que lo pergenió y lo implementó, y ahora nuevamente va a estar en manos de alguien que es, creo que es la persona indicada para esto, que es Ernesto Palacios. Esto le va a dar vitalidad al partido, espero que sea un espacio, esperamos que sea un espacio de construcción en la diversidad, de debate, de generación de ideas para el Tandil del presente y del futuro. Pero bueno, yo creo que estamos en ese camino, más en mi caso, más en el deseo que en la realidad, y creo que tenemos que recuperar esa vitalidad de un partido presente, que no se confunda con el gobierno, que lo nutra, que el gobierno se nutra del partido, pero que tenga su independencia, ¿no? Y la independencia implica también colaborar, pedir explicaciones, sumar, pero también criticar si hay que criticar, ¿no? Porque nosotros somos actores políticos que entendemos que tenemos que leer la realidad para tratar de cambiarla, pero también tenemos que leer lo que hacemos, aceptar la crítica para tratar de ser mejores, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que volver a recuperar esta idea de tener la capacidad de escuchar las críticas y de modificar lo que hacemos para tratar de ser mejores de cara a lo que se viene, además, ¿no? Se viene un acto electoral en donde en principio habría 3 candidaturas locales, de las cuales 2 son radicales, más allá de las decisiones que se tomen en relación a este escenario todavía muy incierto de es muy incierto, pero quiénes sí, van a ser los candidatos. sí, pero es muy incierto, pero ya hay hay definiciones que fueron. Bueno, la semana anterior el doctor Lunghi, con Juan Pablo Froli de primer concejal, Marco Nicolini hace rato ya que dice, y Juan Manassoni del PRO también. O sea, esas 3 sería ilógico, bueno, a no ser que haya algún acuerdo de último momento o acuerdo de último momento, que la política es el arte de lo posible, ¿eh? Pero hoy estamos con esas 3 variantes, de las cuales tenés razón. 2 de los que encabezan esas variantes, el doctor Lunghi, el actual intendente, y Marcos Nicolini, pertenecen al radicalismo. El caso de Juan Manassoni ya viene del PRO, o sea que no le compete tanto la calle Mitre, ¿no? Donde está la UCR, pero tienen su espacio ellos. Ahora, todo esto, todos esos movimientos que vos ves, ¿hay participación real, concreta de los afiliados? Dejo de lado el PRO porque es otro partido, ¿eh? De los afiliados, como otrora acontecía en el comité del radicalismo. Esa participación más activa, más diaria, si querés decir, de militancia, de afiliados jóvenes y no tan jóvenes en algunos casos. ¿Hay en estos momentos eso en el comité de Tandil? Yo creo que no de la manera que hubo en otros momentos, tampoco debería ser necesariamente de la misma manera, porque la sociedad cambió, los partidos políticos en general, no es algo que le pase al radicalismo local, ni siquiera, digamos, al radicalismo en sí. Digamos, los partidos políticos han dejado de
de ser convocantes, ¿no? Pero también tenemos que ser responsables de qué hemos hecho o qué no hemos hecho para tener una lectura y poder, digamos, en ese sentido, tener, digamos, no podemos intentar que los resultados sean distintos si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy hay que reconocer que pasar ese pasillo que te hace entrar al hall principal del partido no es algo que lo hagan, digamos, los afiliados diariamente, y tenemos que hacer algo en relación a esto. Creo que tenemos que ser los militantes, los dirigentes y los que además en este momento tenemos una responsabilidad en la comisión directiva del partido, de volver a enamorar, de volver a darles un rol, de llamarlos para escucharlos. Creo que tenemos que hacer autocrítica en este sentido, ¿no? ¿Cuánto de lo que hemos hecho en nuestro gobierno ha tenido que ver con ideas que se transformaron en planificación de una política pública, en el área que sea, pero que luego se ha volcado a la militancia para escuchar, como se suele decir, que es un término que no me termina de gustar del todo, pero que se usa comúnmente, que es el ciudadano de pie, que escuche lo que estamos pensando hacer como representantes suyos, y que podamos también escuchar la devolución, ¿no? A partir de ahí, no digo que se condicionen nuestras decisiones, pero que de alguna manera que puedan ser una síntesis de lo que pensamos, de lo que estudiamos y también de lo que escuchamos de los afiliados y de los ciudadanos. Me parece que eso también, sobre todo un gobierno que tiene 20 años y que no es un solo gobierno, fueron varios en uno, con distintas etapas. Cinco. Bueno, el quinto. Claro, pero me refiero a que no es homogéneo, digamos, a que ha tenido distintos momentos, distintos matices. Sirve como más allá de quién gobierne 2023-2027, más allá de quiénes sean los funcionarios, quienes hoy tenemos ciertas responsabilidades, fuimos militantes, seguimos siendo militantes, fuimos representantes del pueblo en el ámbito legislativo, somos funcionarios. En mi caso he tenido distintos momentos, actualmente soy funcionario y lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre del 2023, donde yo doy por concluida una etapa como parte de un gobierno local, pero eso no me exime de la responsabilidad de hacer una autocrítica y decir, nuestras bases son las de surgir de la militancia, hacer militancia, escuchar a los militantes y permanentemente analizarme para tratar de no alejarme de aquello que formaba parte de mis principios y que me hicieron dedicarme a la política, entrar por primera vez, cruzar yo por primera vez, que no me voy a olvidar nunca cuando fue, tenía 18 años y crucé, o sea, entré al comité mucho más chico, digamos, jugaba a la pelota en las reuniones de comisión directiva donde iba mi viejo, pero digo, como militante político, cuando entré, claro. Pensaba algo. Me parece que hay un ejercicio que tenemos que hacer, por más que formamos parte de la generación de los que tienen 30, 40, 50 o 60, en la medida en que sigamos siendo, que tengamos la vocación de seguir actuando en política, que es la de mirar la foto de quiénes éramos cuando empezamos a militar y quiénes somos hoy. ¿Con qué soñábamos en aquel momento? ¿De qué lado estábamos en algunas posiciones en donde uno tiene que tomar una posición? ¿Qué criticábamos y qué queríamos hacer? ¿Y de qué lado estamos hoy? ¿Qué hacemos? ¿Qué criticamos? ¿Y con qué soñamos? Porque si hay mucha diferencia en aquel entonces y ahora, algo estamos haciendo mal y tenemos la oportunidad de acordarnos de nuestros principios. Algunos nos hemos desviado un poquito y tratamos de volver, porque a veces digamos, el paso del tiempo y la vorágine... No, podés cambiar, claro, lógico. Pero digo, me parece que es un ejercicio interesante. Tendríamos que hacer todos. Sí, claro. No hemos hablado del sistema integrado de salud porque hablamos más de otras cuestiones ahora. No, pero... me dijiste que íbamos a hablar como psicólogo, 2 minutos y ya fuimos a la política. A la política. No, dijiste muchas cosas interesantes en la parte y política, porque tiene mucho que ver. Tenés un apellido fuerte, muy fuerte en el radicalismo de la ciudad de Tandil, y de alguien que fue fue candidato a intendente, pero fue muy, pero muy querido
en la ciudad de Tandil, como fue el doctor Grasso. Sos joven, no sé si ahora o dentro de 4 años, 8 años, no sé. ¿Querés ser intendente de Tandil? Yo quiero ejercer en la política como militante en la medida en que pueda hacerlo desde el lugar en el que creo que pueda aportar. Esto que te acabo de decir, creo que toda la entrevista hasta recién, creo que quedó claro que no, me corrí del cassette, ¿no? Y es una frase, la que acabo de decir, que suena a cassette. Pero la verdad es que uno no puede dedicarse a la política pensando solo en que su objetivo es acceder a algo. Por eso tengo una mirada crítica con todo respeto lo digo, ¿no? por esa intención clara y casi única que siento que tiene Facundo Manes de llegar a la presidencia, porque uno tiene que aportar desde el lugar que sea. En ese sentido... Pero es valedera también. Sí, pero digo, sí te puedo decir que soy tandilense, digamos, nacido y criado, salvo un par de años que de lunes a viernes estuve viviendo coyunturalmente en Capital por una cuestión del cargo a nivel nacional que tuve, pero hasta mi carrera universitaria la hice viajando, pero viviendo en Tandil. Evidentemente esto tiene que ver con que algo me atrae de esta ciudad a la que amo, y si algún día mi partido y por supuesto la ciudadanía me pone en ese lugar o me pide que esté en ese lugar, para mí sería un orgullo. Lo que sí me queda claro es que no es para mí un objetivo que lo tenga como se suele decir, poniendo el carro delante del caballo. Si alguna vez se da, para mí será más que un honor, y si no, apoyaré. Sí me parece importante que Tandil sea gobernada por un radical, me parece que es algo, por supuesto, respetando la alternancia. En algún momento, venimos de 20 años, va a llegar un momento en donde otro partido político va a gobernar esta ciudad y estará bien, y me tocará al radicalismo ser oposición constructiva. Pero lo que me queda claro es que, porque vos lo relacionaste con mi apellido, es que yo he hecho mi camino dentro del partido, tomando lo bueno y lo que a mí me enorgullece de esa mochila que se llama ser Luciano Grasso y ser hijo de Daniel Ramón Grasso, cargando el peso que eso no tiene. sé si es una mochila. Es una mochila en el sentido de la responsabilidad. Pero yo... Está bien. Correcto. Fui haciendo mi camino. Sí. Por supuesto que no reniego de ello. Yo, para mí es un maestro en la política mi padre, porque lo recuerdo y tomo algo que a mí varias cuestiones que a mí me constituyen como persona, más allá de como político, ¿no? De escuchar a mis abuelos y a mi tía renegar de que en vez de dedicarse a la política se dedique al campo, claro. Que eso le iba a dar un buen pasar y no a la política, que la política estaba llena de injusticias y lo veían sufrir. A mi madre, que lo ha visto llorar por las injusticias de las políticas, por las traiciones de las políticas, a poder haberse dedicado de lleno a su función como médico cirujano en el ámbito privado, y verlo también, ver que no llegaba mucha plata a casa porque tenía su consultorio en la Clínica Paz, pero de 10 pacientes que veía le cobraba uno solo, y dedicarse a la función pública, amando la función pública. Entonces, eso para mí es un ejemplo de vida. Ahora, yo seguí mi camino y en ese sentido, por supuesto que me hubiese gustado que Tandil hubiese sido gobernada desde el 87 al 91 por Daniel Grasso y no por Gino, digamos, más allá de que creo que ha sido un gran dirigente y un buen intendente, y lo vi también irse, nos fuimos juntos aquella noche de salir del comité cabizbajo, pero con la frente en alto, y al otro día con la frente en alto ir a trabajar, bancándose la derrota y entendiendo que la política es a veces estar y a veces estar del otro lado, y saber que uno no hace política para estar siempre en el poder. Para mí fue además de un padre un ejemplo, pero yo estoy transitando mi camino, un camino que quizás en algún momento me vuelva
a ubicar en un lugar de representatividad pública, sea legislativa o ejecutiva, o quizás no, más desde un apoyo técnico, desde el campo de la salud mental, a otros funcionarios, y desde la militancia política y de aportar mi granito de arena a mi radicalismo. Bueno, se pasó la hora, Luciano. Muchísimas gracias, el licenciado Luciano Grasso, aquí en esta emisión de Artículo 14. Muchas gracias por estar en nuestro estudio hoy en Artículo 14, Luciano. Gracias a vos, siempre es un placer y me siento muy cómodo en estas entrevistas.